Buenas noches, mi nombre es Olivia Reyes y el tema que voy a hablar es la relación de la lógica y la argumentación. Argumentar es dar razones a favor o en contra de una tesis o opinión. Entonces, un argumento es, por tanto, un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan determinadas tesis. El objetivo de toda argumentación es provocar o acrecentar la adhesión de las tesis presentadas para su asentimiento, la cual debe desencadenar en los agentes la acción prevista o al menos que cree en ellos una predisposición que se manifestará en el propio oportuno. El campo de la argumentación ocupa el ámbito propio de todas las formas de razonamiento persuasivo, desde la prédica hasta la arenga, desde la plegaria hasta el discurso, donde quiera que la razón es empleada, como defender una causa, obtener un consenso, guiar a una elección, justificar o determinar una decisión. La argumentación jurídica abarca todo razonamiento que refuta los errores de otros y defiende la propia teoría. Reúne los procesos por los cuales son elaboradas y corroboradas teorías científicas en el seno de las llamadas ciencias duras. La elaboración y aceptación de la validez de las teorías científicas pasa necesariamente por ciclos argumentativos. ¿Por qué es necesario la argumentación jurídica? Es necesario argumentar en materia jurídica porque una importante cantidad de disposiciones normativas contenidas en los contextos legales tienen una textura abierta, producto de la ambigüedad, vaguedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos, que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Si se fraccionan cada una de las afirmaciones anteriores, las razones que corresponden a la pregunta ¿por qué es necesario argumentar? Son las siguientes: la textura abierta de los textos legales y las diferencias legítimas y disputas. Algunos autores como Carlos Nino, Manuel Tienza y Robert Alex consideran que la ciencia del derecho no tiene como único objetivo la descripción y sistematización de los sistemas jurídicos, sino que además en todo trabajo jurídico serio es necesario la valoración, aspecto que remite entre otras cosas a la ponderación de principios, ponderación que no solo puede llevarse a cabo a través no de una lógica formal, sino de una teoría de la argumentación jurídica. Tenemos entonces por lo menos dos razones por las que la lógica jurídica no reduce solo a la lógica formal, sino que abarca también la teoría de la argumentación jurídica. Una, la de resolver los casos difíciles, y la otra, el hecho de que la ciencia jurídica no es neutral. Como ha señalado Lawrence en la metodología de la jurisprudencia, ya nadie puede afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente. Mientras en la lógica formal los argumentos son entendidos como un encadenamiento de proposiciones puestas de tal manera que una de ellas se sigue de la restante o restantes, para la teoría de la argumentación, en cambio, los argumentos son vistos no simplemente como una cadena de proposiciones, sino como una acción que efectuamos por medio del lenguaje. El lenguaje, como sabemos, lo utilizamos para desarrollar funciones o usos distintos. Mediante el lenguaje puedo informar, prescribir, expresar emociones, preguntar, aburrir, insultar, alabar, y puedo también argumentar. Ahora bien, el uso argumentativo del lenguaje significa, si lo ha señalado Atienza, que aquí las emociones lingüísticas no consiguen sus propósitos directamente, sino que es necesario producir razones adicionales. Para argumentar se necesita producir razones a favor de lo que decimos, mostrar qué razones son pertinentes y por qué. Rebatir otras razones que justificarán una conclusión distinta, entre otras. Argumentar es entonces una actividad que puede llegar a ser muy compleja. Para entender las propuestas que afirman que la lógica jurídica remite a una teoría de la argumentación y no a una lógica formal, es importante tener presente la distinción entre reglas y principios jurídicos y entre casos fáciles y casos difíciles. Con respecto a la primera distinción, tenemos que las reglas son normas que, dadas determinadas distinciones, ordenan, prohíben, permiten
u otorgan un poder de manera definitiva. Los principios, en cambio, son normas que ordenan que algo debe hacerse en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible. Muchas gracias por su atención.